Ahora sí, formalmente iniciamos el infiltrado del día de hoy, como les dijimos, con un montón de información. Está Fernán Quirós ya para empezar a charlar. Lo saludamos ya, Fernán. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias por invitarme. En esto de, bueno, dice ahí récord de casos, no en la ciudad, pero también obviamente la preocupación sigue. Vamos a charlar en instante nada más. También estamos con Mariano y Daniela. Decía así, Mariana y Daniel, Nos pero cambiaba. no, les cambiaba hoy. Pero vamos a, bueno, ver la cantidad de casos de hoy, datos en la Argentina, 168 fallecidos, 6.792 infectados. El caso, o el número de fallecidos es el número récord, obviamente es junto al de camas, el número que más preocupa, el de camas ocupadas, que lo tenemos obviamente después en la filmina, casi 4.000 fallecidos lamentablemente en la Argentina por la pandemia global, 213.000 infectados desde que empezó a contarse. Recuerdan que un martes acá empezamos con el primer caso. Y ya, si les parece, decime vos, Santi, si vamos a charlar ya con el ministro de Salud de la ciudad. Ya, bueno, ya empezamos con Fernán, pensé que íbamos a un informe. Estos datos, Fernán, ¿asustan o en qué momento estamos? Porque hay varios días que los habrán asustado, habrán preocupado. Hoy, en comparación con otros días, ¿estamos más preocupados o menos? Bueno, por supuesto que son todos datos preocupantes. Es muy importante entender el fenómeno epidemiológico de esta enfermedad, que es una enfermedad de ciudades, ¿no es cierto? Entonces, lo que está pasando estos últimos 10 días, diría yo, en la Argentina, es que la ciudad de Buenos Aires está evolucionando su curva, el conurbano bonaerense también, pero han empezado a evolucionar algunas curvas digamos, en el interior del país, algunas ciudades relativamente grandes, en Santa Fe, en Córdoba, en Río Negro, en Jujuy, en fin, ya la que venía Chaco, de manera que de alguna manera el número nacional empieza a tener un valor muy importante por la sumatoria de provincias complicadas, ¿no? Claro, claro. ¿El número que evalúan ustedes es el diario, como estamos haciendo los medios, o por ahí miran más el semanal? ¿Qué es lo que...? No, nosotros básicamente miramos tres cosas. Es la cantidad de casos que hay por día. Sí. Eso significa, por supuesto, la carga de trabajo para el sistema de salud y la cantidad de personas que hay que atender. El segundo es la velocidad de crecimiento de la curva, si está ascendiendo o descendiendo. En la ciudad de Buenos Aires, toda la semana anterior, la que terminó el domingo pasado, fue una semana de un descenso leve, pero descenso de casos en la ciudad. Tuvimos un promedio de 50 a 100 casos menos por día. Es un dato que para nosotros es muy relevante. Y el tercer componente, por supuesto, como dijiste vos, es la situación de las camas en general, tanto el sector público como el privado, ¿no? Lo vemos el de las camas. De hecho, la semana anterior había sido más picante, medio más dura para los argentinos. Crece la ocupación de camas en la ciudad. Esto es del 28 de julio, casi el 60%. El martes pasado, el infiltrado pasado, casi el 60% de camas en general, los casos con COVID y no. Y hoy 63%, bueno, un aumento leve que no tiene que ver con la cantidad de casos, sino con la cantidad de casos más graves, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros tenemos en el subsector público 62% de ocupación de las camas de terapia intensiva dedicadas a COVID. En el sector privado ese número está más cerca del 70%. Eso hace este promedio de 63 que estás poniendo allí, ¿no es cierto? Perfecto. Saludamos primero a Eddie Zunino, que está, a ver si estamos bien. Eddie, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andan? Gracias, Fernán, por habernos visitado en el piso, donde yo, bueno, por razones de aislamiento no puedo estar. Quirós, hay un debate que se armó bastante fuerte con el tema de la obligatoriedad de la prohibición, mejor dicho, de no poder participar en reuniones sociales, que incluye, por supuesto, reuniones familiares. Hay mucha gente muy enojada por este tema, incluso comunicadores muy importantes como Marcelo Longobardi, por ejemplo, que han planteado que parece que estuviéramos viviendo en Corea del Norte con Kim Jong-un al frente de las decisiones del Estado. Mi posición es que yo creo que hay mucha gente que con esto del juego de la libertad no entiende que las vacunas son obligatorias y acá no hay vacuna. Que ir a la escuela primaria y el ciclo básico de la secundaria es obligatorio para la educación, o sea que una sociedad que se preside tal tiene que tener algunas cosas obligatorias y en un caso como este donde no hay vacuna, prohibición. Pero me gustaría una posición bien clara de alguien que ha entablado una relación muy buena con el público y con la sociedad de tanta exposición durante todos estos casi ya 150 días de cuarentena. Bueno, buenas noches, Eddie. Yo te diría así. Lo primero importante para decir que en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires no ha cambiado nada porque la situación actual es la misma que ya teníamos. El cambio de normativa ha sido para el interior del país. Ese es un primer aspecto que es muy importante que la gente tenga claro.
El segundo aspecto que bien vos planteás es la pregunta. Nosotros necesitamos que no se crucen las familias en los hogares, en los lugares cerrados, en las oficinas, en los departamentos, porque ese es el lugar más peligroso, el que más transmite el virus. Que no haya fiestas, que no haya asados, que no haya encuentros de grandes números. Eso es lo que necesitamos. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de lograrlo? Entonces, como siempre en la vida del ser humano, en sociedad, hay varios mecanismos. Uno, iluminando, mostrando una forma de ser. La segunda es poniendo premios y castigos, reglas, digamos, obligatoriedad y control y castigo si no se cumple. Y lo tercero, que es a lo que yo vengo esperando del primer día, porque creo que es lo que más construye ciudadanía y más construye capacidad de vincularidad social para el futuro y para construir una sociedad mejor, que es la reflexión colectiva, Eddie. La necesidad de que dialoguemos, porque todos conocemos a alguien que se ha estado reuniendo y todos conocemos a alguien que ha ido a un lugar donde no tenía que ir. La pregunta es, ¿estamos generando los diálogos en las familias, entre los amigos, entre los conocidos sobre este aspecto y estamos tratando de reflexionar colaborativamente? Y yo apuesto sobre todo a ello, pero más allá de lo que yo apueste, que es una forma de ver la realidad y de vincularme con la ciudadanía, es indispensable que todos hagamos el esfuerzo de no reunirnos en lugares cerrados. Sí. Me parece muy importante el tema porque estamos hablando de salud y de enfermedad, o sea, mi libertad para encontrarme con mi familia en un lugar cerrado puede significar mi libertad para estar enfermando a otras personas. Decididamente es así y hay que entender muy bien, en realidad siempre es así. Las libertades y los derechos individuales siempre tienen que ser entendidos en una vincularidad y un respeto colectivo, porque por eso vivimos en sociedad, así que eso es indiscutible. La pandemia lo que puso lo vino a mostrar más claramente. ¿Pensás que al votante Juntos por el Cambio eso le cuesta más de entender o de aceptar? No me parece que sea un tema de a quién votan o no. Hay un subgrupo de la sociedad que por diferentes mecanismos psicológicos o filosóficos o ideológicos considera que esto no es una situación tan grave y que el daño es mayor en otras dimensiones de la vida y no en la dimensión sanitaria COVID. Consideran que la dimensión sanitaria de otras enfermedades se está dañando, que se está dañando la situación económica y por lo tanto la salud por ese motivo, que hay trastornos de la esfera de salud mental, digamos, hay todo tipo de, digamos, esta pandemia nos vino a dañar en todas las dimensiones. Y hay gente que considera que otra dimensión es más relevante que esta, y eso es absolutamente entendible porque es la diversidad de un conjunto de personas en la sociedad. Ahora, ministro, ¿qué le pasa a usted cuando ve imágenes en la televisión o coberturas de las marchas anticuarentena, de aquellos que se reúnen alrededor del obelisco? Uno puede suponer que básicamente son más porteños que de otros distritos y que se juntan para... De hecho, en todas las ciudades esos eventos. Sí, digo, pero en el caso particular suyo como ministro de una ciudad como la de Buenos Aires, ¿qué le pasa cuando ve ese tipo de manifestaciones en torno al obelisco con las consignas a veces variables, pero en líneas generales que tienen que ver con la falta de libertades, con la idea de un gobierno que trata de controlarlos? ¿Qué le pasa cuando usted lo ve? Yo te diría así, lo primero, y ya lo dije públicamente, lo primero que creo es un momento de enorme dolor social, lo que nos está pasando como sociedad, y es natural que las diferentes miradas de la sociedad tengan la necesidad de expresar las cosas que los están atravesando, de manera que la expresión social de los acuerdos o desacuerdos me parece que es indispensable para mantener el equilibrio social. Pero ese desacuerdo expresado en público, de alguna manera alude a lo que decía recién Eddie, que nos ponen en peligro a todos. Por eso yo te decía. Entonces, lo primero es que las expresiones sociales son esenciales para poder mantener la integración social. Ahora, lo segundo es que hay que hacerlo con todos los cuidados que corresponden. Cuando uno mira lo que pasó en aquella manifestación, como tantas otras situaciones, es la enorme mayoría de la gente cumplió, o estaba en auto, o estaba con distancia, o estaba con tapabocas, y un subgrupo no. Entonces, el mensaje para ese subgrupo es así no es. Nos tenemos que cuidar todos y hay que cuidar de no agregar más riesgo en esta pandemia. ¿Dani? Ministro, hoy se conoció que van a volver los entrenamientos de fútbol a partir de la semana que viene, en grupos reducidos, con un protocolo. ¿Cuál es su opinión respecto a esta nueva medida? Yo lo que creo es que el entrenamiento físico y de alta competencia, de manera cuidada, individual, con los mecanismos de cuidado biológico, como hacemos la actividad física todos a nivel nocturno, no veo ningún inconveniente en hacerlo en espacios abiertos. Por supuesto que no veo apropiado entrar en gimnasios en grupo
grupos y hay cierto nivel de riesgo en la práctica deportiva porque hay interacción humana. El contacto, digamos. Sí, pero como es mucho tiempo la preparación física, me parece que uno puede comenzar la preparación física con todos estos cuidados que yo estoy diciendo y luego esperar un momento epidemiológico más apropiado para entrarles en los contactos, ¿no? Para que vuelva el partido en sí, digamos, Claro. más allá del entrenamiento. Es el punto más claro. delicado. Y también los entrenamientos que tienen mucho contacto cuando juegan un partido de entrenamiento. Yo creo que lo primero que se puede hacer es empezar a recuperar el estado físico y después, más adelante, empezar con la interacción humana. ¿Alguna fecha se puede arriesgar? No, yo respecto a no tengo ninguna responsabilidad en ello. Es el Ministerio de Salud de la Nación con la AFA, porque sabes que las decisiones tienen que ser a nivel nacional, no se pueden tomar por región, ¿no es cierto? De manera que seguramente el Ministerio de Salud de la Nación con la AFA van a ir decidiendo. ¿Ey? No, que se está especulando con fines de septiembre, a ver si puede en el último fin de semana de septiembre arrancar algún partido. Bueno, lo que pasa, Eddie, que esta pandemia hay que mirarla día a día y semana a semana. Cuando vos proyectás a más de 3 semanas, perdés la información relativamente precisa de dónde vas a estar. Con lo cual yo te diría, semana a semana me parece que lo van a poder ir viendo. Dudaría que al día de hoy puedan setear un día exacto, ¿no? Ministro, Por eso, entonces mientras empiezan a entrenar los jugadores, pregunta sobre cómo está el sistema de salud. Hace un rato escuchaba a gente que trabaja en el Hospital Rivadavia, personal de salud del Hospital Rivadavia, que decían que de algún modo el problema no son tanto las camas, que hay aguante del sistema en cuanto a la infraestructura, que el problema que están viviendo es en el estrés del equipo médico, porque cada persona que contagia involucra 5 más por lo menos de alrededor que tienen que ser aisladas, y que según lo que veía había alrededor de 220 trabajadores de ese hospital solamente involucrados en todo este problema, y aparte eso genera en los que siguen trabajando, aparte de un estrés, una fatiga y una sensación de no llegar. ¿Es el problema hoy más que las camas el estado del personal médico y de salud en general? No tengas ninguna duda que ese es un problema enorme y que le ha pasado a todos los países del mundo, y por eso yo desde el primer día estoy lo más cerca que puedo de la gente en el sistema de salud, porque son los que están realmente a esta altura de la pandemia extremadamente cansados. Como bien decís vos, estamos en una parte muy alta de la curva y eso involucra también al equipo de salud, y cuando se involucra el equipo de salud no solamente es el enfermo, sino los contactos estrechos. Por eso hemos puesto mucho foco en el cuidado de la gente en el equipo de salud, hemos estado muy cerca de ellos, estamos haciendo los testeos serológicos todas las semanas para identificar rápidamente a los enfermos, pero digamos, me das la oportunidad para agradecer profundamente a todas las personas que trabajan en el sistema de salud el enorme esfuerzo que están haciendo. Yo hablo diariamente con ellos, sé del esfuerzo que hacen, pero también sé la voluntad que tienen de seguir cubriendo la situación, ¿no es cierto? Perdón, Fernán, pasó la época de los aplausos, bueno, todo va entrando siempre en otra etapa, pero también es un mensaje para todos estos gansos que promueven la libertad de reunirse al asado o a tomar mate o a lo que sea, porque aparte de poder estar enfermándose entre ellos, pueden estar enfermando al personal de salud que los tenga que atender. Sí, yo te diría, pasó la época de los aplausos, pero como yo dialogo mucho con el equipo de salud, me parece que la sociedad debería estar viendo lo que está haciendo el sistema público de salud de la ciudad y de tantos otros lugares de la Argentina, ¿no? Y que podamos dialogar también sobre el valor que tiene el sistema público de salud en nuestro país. Y ahí, en ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer desde la ciudad, nación? ¿Qué se puede hacer para que la gente lo vea? Porque la verdad que es verdad que hay mucha gente que no lo ve, es verdad que hay mucha gente que no sé, que considerará que los empleados públicos X, sean lo que sean, y si no cambian en medio de la pandemia, que vemos que se están rompiendo el lomo todos los días, ¿cómo se hace para que esa gente lo vea? Es que yo vuelvo a mi planteo original, ¿cómo se hace para que nosotros aprendamos, seamos cada día más sabios? Básicamente dialogando y reflexionando. Si vos no tenés un par con el cual reflexionar o sabés reflexionar con vos mismo observando la realidad, es muy difícil. No va a ser porque alguien se lo diga. Estamos llenos de ejemplos de que vos querés decirle a alguien que no haga algo que no le conviene y la persona tiene dificultad para observarlo si no tiene capacidad de reflexión. Entonces, como sociedad, no vamos a resolver el problema buscando quién es más culpable que quién. Como sociedad vamos a resolver el problema si somos capaces de comprender el contexto del otro y dialogar sobre qué podemos aprender en conjunto. Acá tenemos el AMBA, el epicentro de la pandemia. Creo que les estoy dando la espalda a todos, perdón. Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, cómo fueron creciendo los casos, creciendo la circulación comunitaria. La semana pasada es donde supuestamente, y no está acá el eje de la pregunta, digo que hubo más diferencias en qué hacer en provincia y Ciudad de Buenos Aires.
de extenderse una diferenciación en eso, ¿cuáles pueden ser, cómo puede volver a demarcarse las diferencias que puede haber en el conurbano con Capital Federal? ¿O qué puede pasar también si se disparan los casos en alguna de las dos jurisdicciones? Nosotros dijimos siempre lo mismo. El área metropolitana es un sistema social integrado, de manera que no es posible ser vista en términos de la pandemia de una manera aislada. Por eso desde el primer día hemos cooperado, dialogado, acordado y trabajado en conjunto con el gobierno de la provincia y con el gobierno de la nación. Y vamos a seguir haciéndolo. Eso no significa que todas las semanas decidamos lo mismo de cada lado. Significa que acordamos la estrategia, acordamos la política general y luego aplicamos en cada lugar lo que corresponda en cada etapa. Ahora, bueno, hacer Marian, mientras... Me quedan dos consultas cuando tengamos tiempo, pero ministro, primero, si está perdido el ciclo lectivo, no digo en términos de aprendizaje, pero sí en términos de presencia de los alumnos en las clases, si cree usted que está perdido ya por lo que resta del año el ciclo lectivo 2020. Nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos, estamos trabajando mucho en los protocolos para la vuelta y luego veremos la fecha de eso. Estamos haciendo enormes esfuerzos para que antes de fin de año puedan retomar la escuela de manera presencial. Me gustó, Santi, si puedes poner esa frase que vi que se le pusieron allá atrás. Hoy lo veía a Guzmán. De Guzmán se dijo de todo, que ahora cerró el tema de deuda y hay un preacuerdo. Se dijeron un montón de cosas de él y estaba con un semblante tranquilo, ¿no? Hoy demostrando que, bueno, que el que sabía era él. Y en Argentina hay quienes dicen cualquier cosa. De hecho, fíjense, una de las frases, los niños no contagiarían coronavirus a los adultos y el contagio entre ellos es ínfimo, dijo Claudio Sin. Creo que tenemos algunos otros. El eterno ministro de Salud Impectore. Sí. Se promociona como ministro de Salud. Habíamos separado también, ¿no? Sí, había otros. Santi, para repasar, creo que Nicole Neumann había dicho algo, ¿no? Sí, lo que tiene que ver más que nada con los remedios caseros o las formas de cuidado que en el caso de ella, bueno, decía, ahí lo podíamos ver, que tomaba jengibre o algunas otras bebidas que pensaba que le ayudaban a fortalecer el sistema inmunológico. Eso ya está bastante aclarado, pero todavía siguen surgiendo este tipo de declaraciones. Cuando hay medios que le dan aire a esto o cuando se plantea esto y este tipo de cosas, no solo con Neumann, digo, también había varios ejemplos. ¿Cómo se contesta eso? Un poco decías antes, bueno, la docencia. ¿Y si no pasa, qué? Acá es muy importante entender, y los funcionarios tenemos que tener bien claro esta cuestión, es la gestión de la pandemia incluye la gestión social de la pandemia e incluye la gestión comunicacional de la pandemia. Sí. Nuestra tarea como funcionarios no es solamente gestionar el sistema de salud, gestionar las políticas públicas, sino también es ser una referencia para la sociedad y para la ciudadanía de qué estamos viendo, siendo lo más transparente que podamos, lo más claro que podamos en explicar qué situación estamos viviendo. Y este tipo de mensajes lo que hay que hacer es comunicarlos con claridad cuando no corresponde. Sí, también. Quirós, el otro día, bueno, recién estuviste defendiendo la salud pública, el otro día Larreta habló del CONICET. ¿Hay un cambio en alguna ala de Juntos por el Cambio que por ahí pensaba algo del Estado o en general, digo, Larreta mismo escribió algún libro hace 3 décadas que hablaba del Estado y ahora tiene una concepción un poco más de presencia del Estado? ¿Cambió algo o en realidad simplemente por el momento que estamos atravesando? Me costaría contestártela con precisión. Lo que me parece que es evidente es que nuestro espacio político está teniendo un diseño y una implementación del Estado que es apropiado al escenario que estamos viviendo. Con lo cual, ahora que lo que yo pensaba hace un año ahora pueda pensar algo diferente, es la demostración de que soy capaz de ir evolucionando y creciendo. Pero, digamos, me parece que no hay ningún espacio de debate de que el rol que tiene el Estado en la Ciudad de Buenos Aires es un Estado presente, acompañando y cuidando a la gente, ¿no? Ministro, respecto al tema de los fallecidos, hay hospitales que están llevando adelante iniciativas para que los familiares con personas que están en estado muy crítico, contagiados de COVID, los puedan despedir, y otros que no. Hay muchos casos que conocemos, historias cercanas, que no han podido despedirlo. ¿Por qué se da esta situación que algunos hospitales pueden hacerlo y otros no? Ese es un gran tema en este momento. Esta es una enfermedad muy dolorosa, pero además tiene el dolor de que no hay ese contacto afectivo en el momento en que uno está mal, ¿no? Y nosotros desde el primer día con los grupos de paliativos de los hospitales públicos, son grupos muy reconocidos en el país y en el extranjero,
hemos trabajado en unos procedimientos y unos protocolos de cómo darle humanidad al momento tan difícil que a veces es el cuidado en la terapia intensiva y a veces el acompañamiento a bien morir, ¿no es cierto? Así que hemos desarrollado un programa de acompañamiento que naturalmente son programas mediados por tecnología y tratamos de, en todos los espacios que podemos, vincular al paciente con su familia. No siempre es posible, a veces incluso la seguridad biológica no te lo permite hacer, pero estás tocando un punto muy sensible y estamos haciendo los mayores esfuerzos entre todos los hospitales para cuidarlo lo más que podemos. Usted, digo, como médico y habiendo estado en contacto seguramente con pacientes en sus últimos momentos de vida, ¿le diría algo a los familiares que están en esa situación tan complicada? Por supuesto que sí, el diálogo entre los profesionales o los médicos asistenciales y la familia es un diálogo que se construye en ese proceso y acá lo importante es cuando uno no puede evitar el fallecimiento es acompañar a bien morir y acompañar a bien morir es, entre otras cosas, es mantener el vínculo de la persona con sus afectos y eso es algo que siempre tenemos que tratar de hacer. Antes de seguir con las preguntas, tiene una Maced y una Mariano, vamos a ver este especialista que también habló en una de las marchas sobre el coronavirus, ¿sabes? Muchas partes del mundo, en muchas partes de Latinoamérica, se están curando gente con el CDS, ¿sí? Con el dióxido de cloro. Mi pedido es al presidente de la Nación, Alberto, que yo lo voté, que confío en Alberto, que sé que Alberto está de nuestro lado, que está del lado de la gente, que por favor, que instruya al Ministerio de Salud, que el ministro de Salud, Ginés, instruya a los organismos que sean necesarios para que se ponga a prueba el dióxido de cloro. Bueno, ya fue explicado en realidad por qué estaba mal lo que decía, de hecho es un problema bastante grande. Marian. Sí, me quedaba pendiente preguntarle, ministro, por la situación del centro de Costa Salguero que se acondicionó para las cuestiones sanitarias y una denuncia bastante severa de las últimas horas de cerca de 30 despidos de personal de salud entre enfermeros, médicos que estaban supuestamente en expectativa para atender una demanda sanitaria. ¿Qué pasó ahí? Sí, en realidad hay cierta confusión comunicacional. El gobierno de la ciudad ha tomado con los trabajadores públicos todos los escenarios de atención, tanto en hoteles como en hospitales, como en centros de salud y en los dispositivos territoriales que desarrollamos. Y en Costa Salguero en particular hizo una contratación de una organización que hace atención domiciliaria porque tiene un comportamiento más de atención domiciliaria. Y esa organización toma las decisiones propias de su propia organización, no es un tema del gobierno de la ciudad. Nosotros nos da servicios en el lugar y nos está dando servicios ajustados a la cantidad de gente que tenemos allí. ¿Alcanza el personal médico y de salud para cubrir la demanda en estos momentos? Bueno, ese es un punto muy importante en toda la Argentina. Nosotros incluimos y sumamos más de 3.000 trabajadores de la salud en este periodo, más de 3.000, 2.200 enfermeros y más de 900 médicos, kinesiólogos, camilleros, administrativos, todo tipo de personal del sistema de salud. Y por supuesto que en este escenario nada es suficiente, porque luego, como hablábamos hace un ratito, por ahí una persona se enferma, hay 10 más que se tienen que ir, pero la verdad que hemos fortalecido muchísimo el sistema de salud y vuelvo a insistir, gracias al esfuerzo de todo el mundo, estamos dándole servicio oportuno y de calidad a todos los ciudadanos porteños. Eddie. Sí, ayer se anunció en todo este clima de deuda y todavía no estaba la negociación. Hoy, muy temprano, Rodríguez Larreta fue uno de los primeros en saludar al Gobierno Nacional por el acuerdo alcanzado con los bonistas. Pero ayer a la mañana, en el boletín oficial se publicó que se llegó a un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por un crédito por 570 millones de dólares que en su inmensa mayoría iría para reforzar la infraestructura de salud pública. Desde Nación hay alguna parte, por lo menos, que se vaya a ser derivada a la ciudad de Buenos Aires de ese crédito del BID. No tengo información precisa, Eddie, al respecto. La verdad que sería más conveniente preguntarle directamente a Ginés. Yo no tengo información de que tengamos alguna cuota de ello para hacer acá en la ciudad. Y una última por mi parte. Al principio yo arrancaba diciendo esta relación que estableciste con el público, siendo un comunicador de todo el tema sanitario en todo este tiempo, y vos mismo planteabas recién que más allá de las cosas específicas de salud, la tarea que se les impuso desarrollar es mucho más amplia hoy. También se armó en tu cabeza una noción más amplia de tu participación política, más allá del sistema sanitario. Se dice por ahí que hay algunas mediciones ya de Quirós candidato para algo el año que viene.
Yo estoy plenamente focalizado en la pandemia, Eddie. Lo mío, me he dedicado 30 años a la capacitación para el desarrollo de la salud pública y estoy plenamente focalizado acá. La verdad es que no he dedicado ni un segundo de mi tiempo en razonar ni ocuparme de ese tema. Dani. Ministro, recién hablaba de la comunicación, decía que había una confusión comunicacional y pensaba, digo, en este momento en el que han surgido otros temas en la agenda pública y se ha salido un poco después de varios meses del tema coronavirus. ¿Ayuda esto a la población que ya estaba un poco saturada del tema o al contrario perjudica porque ya se deja de hablar y parece que se relaja todo? Es muy importante digamos, dialogar sobre lo que acabas de decir, ¿no? Esta es una pandemia que tiene una primer ola o curva que suele subir, tener cierto nivel de meseta y bajar. Y luego, como queda un montón de personas que se pueden seguir enfermando, puede volver a rebrotar o pueden volver a aparecer los casos. De manera que mientras no tengamos una solución definitiva como es la vacuna o un tratamiento bien eficaz, es muy importante que todos estemos enfocados. Y sobre todo, que vayamos acostumbrándonos en el día a día a esos cambios de hábito. A que cuando estamos en un lugar cerrado o nos vamos a encontrar con alguien siempre con el tapabocas, a que tengamos los cuidados que tenemos que tener. Es casi como cambiar la forma en que vivimos hasta que tengamos la solución. Y de eso no hay que cambiar en ningún momento. Así todo, la curva en la ciudad se mantenga estable o empiece a descender, en donde uno afloje las medidas, lo que va a ocurrir es que va a volver a subir. Igual, digo, uno nota que hay mucha más gente en la calle, el fin de semana hubo mucha gente. Eso, más allá de lo que haya que hacer, ¿qué consecuencias puede tener? Y en realidad, ¿cómo volveríamos todos a tener más miedo con lo que decías, un rebrote? Sí, yo estoy no estoy a favor de que la pandemia la sociedad la pueda controlar por el miedo. Yo creo que decididamente no es así, porque el miedo saca la peor parte de nosotros y genera buscar un culpable, hacer cargo a otro. ¿Pero y es no más efectivo? Es que no me parece que sea efectivo, ¿sabes? Porque vos sabés que esto está muy estudiado en la salud. Y, por ejemplo, con la campaña de tabaco, de alcohol, está muy estudiado, que con miedo no resolvés el problema. Porque el subgrupo que se asusta, y cuando vos imponés el miedo, se asusta aún más y tiene reacciones inapropiadas, y el subgrupo que no se asusta, por más miedo que vos quieras poner, no lo va a tomar. No. De manera que la forma no es el miedo, la forma es el diálogo, la problematización, la reflexión al respecto de ello y tratar de, digamos, vincularnos y modificarnos la forma de ver las cosas entre lo que sería técnicamente el diálogo social o el control social. ¿Cómo vio esa campaña publicitaria del gobierno nacional de estos últimos días con una persona mayor recibiendo asistencia respiratoria mecánica, con todos los familiares de fondo en un diálogo diciendo, bueno, vamos a ver al abuelo, a papá que está cumpliendo años? Mirá, que pareciera estar en esa línea de infundir miedo. Sí, yo creo que si esa campaña... Para mí esas campañas no funcionan en el escenario donde estamos, después de 140 días de recorrido. Y es lo mismo que vos pudieras pensar que si tenés un hijo adolescente que toma alcohol cuando sale los fines de semana porque le digas que le va a hacer mal, va a dejar de tomarlo. No funciona así el comportamiento social ni el comportamiento humano. Bien, gracias Fernán Quiroz por